Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo reflexionando nuevamente, ya decidí que los chistes no van más. La gente no se ríe, la gente no se ríe. O sea, ¿quién se va a reír con algo como por, bueno, hablemos de otakus? Eh, vi a un otaku triste. ¿Y qué hiciste? Lo animé. O sea, ¿quién se va a reír con esos chistes tan malos? O sea, es que, ¿por qué a los otakus no les gustan los chalecos? Porque no tienen mangas. No voy a volver a contar chistes, muchachos. Suscríbanse. A continuación vamos a resolver un par de ejercicios utilizando la ley de los cosenos. Entonces, iniciamos resolviendo el siguiente triángulo. Tengo un triángulo que tiene dos lados, hace falta otro, llamémoslo A, y tiene un ángulo. Entonces, nos faltan dos ángulos. Llamemos a este beta y a este ángulo teta. Entonces vamos a empezar hallando el lado que no conocemos. Para esto vamos a usar la ley del coseno. La ley del coseno nos dice que un lado cualquiera elevado al cuadrado, en este caso a al cuadrado, será igual a ¿qué? A los otros dos lados elevados al cuadrado, la suma. Entonces 5 al cuadrado más el otro al cuadrado, 10 al cuadrado, menos dos veces esos dos lados, entonces 5 por 10, por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, como yo estoy calculando al cuadrado, el ángulo opuesto será 120. ¿Listo? Entonces recordemos, para cualquier lado vamos a utilizar siempre la misma fórmula. Si yo quiero, por ejemplo, este lado que ya tengo, entonces sería 10 al cuadrado es igual a al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces a por 5 por el coseno del ángulo opuesto a este lado. El ángulo opuesto sería beta. Entonces, vamos a resolver. A al cuadrado quedaría 5 al cuadrado sería 25. Más 10 al cuadrado sería 100. Menos 2 por 5 por 10 por coseno de 120 me daría más 50. Esto me da menos 50 y con este menos, menos por menos queda más. Entonces al cuadrado sería esa suma. Y recordemos pues la suma. 25 más 100, 125 más 50, 175. Como es al cuadrado, entonces tenemos que sacar raíz cuadrada a los dos lados para eliminar el cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y me queda que a es igual a raíz de 175. Raíz cuadrada de 175 nos da 13,2. Entonces ya tenemos nuestro primer valor y utilizamos la ley del coseno. Ahora vamos a usar la ley del seno, que pues si no la recuerdan en un video tengo varios ejemplos, con la cual vamos a hallar el ángulo beta o teta. Entonces vamos a hallar beta. ¿Qué nos dice la ley del seno? La ley del seno nos dice que el seno de un ángulo, entonces en este caso beta es el que vamos a hallar, sobre su lado opuesto. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto a beta? 10. Es proporcional a cualquier otro lado, a cualquier otro seno del ángulo. Entonces, como yo tengo el de 120, voy a usar ese. Entonces, es proporcional al seno de 120 sobre su lado opuesto. Su lado opuesto es A, el que acabé de hallar. Y eso nos dio 13,2. Entonces, tenemos una ecuación con una incógnita. Vamos a despejar beta. Entonces, seno de beta va a ser igual a este 10 lo voy a pasar a este lado. Entonces, como aquí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. 10 por el seno de 120 sobre 13,2. Ahora voy a hallar beta.
¿Cómo le quito ese seno? Pues con la función inversa. Beta será el seno inverso de todo esto, de 10 por el seno de 120 sobre 13.2. Al resolver en la calculadora obtenemos que beta es igual a 40.9 grados. ¿Listo? Ahora tenemos que hallar el otro ángulo, teta. Pero yo sé algo. Yo sé que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, vamos a hacer esa operación. 180 grados es igual a ¿qué? A 120 más beta, que lo acabé de hallar, 40.9, más teta. Teta es el que no conozco, entonces lo voy a hallar. Entonces teta quedaría 180 menos 120 menos 40.9. Entonces al resolver obtenemos que teta es igual a 19.1 grados. Y he terminado todo mi ejercicio. Entonces, si yo observo el triángulo, ya tengo A, el lado que no conocía, y los ángulos beta y teta que no conocía. ¿Listo? A continuación vamos a resolver un problema, vamos a plantear la situación gráfica y vamos a utilizar la ley del coseno para hallar lo que nos pregunta. Entonces dice: en una construcción, dos vigas de 10 metros están soldadas por sus extremos y forman un triángulo con otra viga de 15 metros. Halla los ángulos que forman las vigas entre sí. Entonces vamos a dibujar la situación. Yo tengo dos vigas de 10 metros. Entonces acá hay una, acá hay otra. Y están unidas con otra viga de 15 metros. Entonces mi situación es esta. Esta mide 10 metros, esta mide 10 metros y la otra mide 15 metros. Nos preguntan los ángulos que forman las vigas. Entonces acá hay un ángulo, llamemos alfa, aquí hay otro ángulo, llamémoslo beta, y aquí hay otro ángulo, llamémoslo teta. Entonces, utilizando la ley de los cosenos, vamos a resolver este problema. Empecemos. Entonces vamos a hallar primero alfa. Yo sé que tengo que utilizar el lado opuesto. ¿Por qué? Porque la ecuación me dice que el lado de un ángulo, 10 al cuadrado, la ley de los cosenos me dice que un lado al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos dos ángulos por 10 por 15 por el coseno de el ángulo opuesto al lado que estoy hallando. Entonces, como es 10, el ángulo opuesto a 10 será alfa. Y si nos damos cuenta, en esta ecuación tenemos como única incógnita a alfa. Entonces vamos a resolver. 10 al cuadrado será 100, ¿no? 10 por 10 igual a 100. Acá nos queda 10 al cuadrado, 100, más 15 al cuadrado, 225, menos 2 por 10, 20 por 15, 300, menos 300 coseno de alfa. Ahora voy a pasar esto al otro lado, entonces 100 y 225, 325. Al pasarlo aquí me queda menos 325, entonces en este lado me queda 100 menos 325 y esto es igual a menos 300 coseno de alfa. Ahora voy a hacer esta resta, 100 menos 325 menos 225 y voy a pasar este 300 a este lado. Voy a pasarlo con su signo negativo, entonces menos 300. Y eso es igual al coseno de alfa. Entonces de esta ecuación yo puedo despejar alfa.
Recuerden, cuando yo tengo el coseno, seno, cualquier función trigonométrica de un ángulo, para yo encontrar ese ángulo, utilizo la función inversa. Entonces, alfa será el coseno inverso, coseno a la menos 1 de todo esto, de menos 225 sobre menos 300. Al resolver, me da que alfa es igual a 41.4 grados. Listo. Entonces ya tengo mi primer ángulo. Y voy a realizar el mismo procedimiento para calcular el segundo y tercer ángulo. Entonces vamos a hallar ahora beta. Entonces beta, yo sé que empiezo con mi lado opuesto. Entonces 15. 15 al cuadrado es igual a ¿qué? A los otros dos lados al cuadrado sumando 10 al cuadrado más 10 al cuadrado menos dos veces esos dos lados. Entonces por 10 por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy hallando. Entonces al lado que escribí inicialmente. Entonces 15, el lado opuesto es beta. ¿Listo? Ahora resuelvo. 15 al cuadrado, 225 es igual a 10 por 10, 100, más 100, 200. Menos 2 por 10, 20 por 2, 200, coseno de beta. Ahora paso este 200 al otro lado, me queda negativo. 225 menos 200, me queda 25. 25 es igual a menos 200, coseno de beta. Ahora quiero despejar beta. Entonces, antes de eso debo pasar este menos 200 al otro lado. Entonces me queda 25 sobre menos 200 igual a coseno de beta. ¿Qué acabé de hacer? Como aquí el menos 200 estaba multiplicando, lo pasé a dividir. Y ahora con esta ecuación voy a hallar beta. Beta será la función inversa, coseno inverso, de 25 sobre menos 200. ¿Qué hice acá cuando pasé el 200? Lo pasé con el signo negativo para que me quedara esto positivo. ¿Listo? Entonces al resolver me da que beta es igual a 97.2 grados. Ya tengo el segundo ángulo. Y para el tercero no voy a utilizar la ley del coseno porque veo que es un poco extensa. Entonces voy a utilizar un principio que yo sé de los triángulos, que toda la suma de los ángulos internos es 180. Entonces yo sé que 180 grados es igual a ¿qué? A alfa, que es 41.4, más beta, que es 97.2, más teta, que no lo conozco, y ahora tengo otra ecuación con una incógnita. Al despejar teta nos da 180. Esto está al otro lado, lo dejo igual, pero esto lo debo pasar para dejar teta solo, entonces le cambio el signo, menos 41.4 menos 97.2. Al resolver me da que teta es igual a 41.4. Entonces veo que este ángulo es igual a este. Ahora me pregunto, ¿esa respuesta será lógica? Entonces yo voy a mi diagrama y veo que estas dos vigas son de la misma medida. Entonces lo más probable es que estos dos ángulos tengan la misma medida. Y como nos dio, verificamos que sí tienen la misma medida. Entonces espero hayamos entendido el problema y nos vemos en la próxima.